Hoy es primicia el encuentro convocado por el vicepresidente de la República para definir la estrategia de Guinea Ecuatorial en el próximo Foro Económico Mundial de Davos, tras los excelentes resultados de la edición pasada. En breve traemos todos los detalles. Al margen de esta noticia, el gobierno interviene en la disputa interna que enfrenta a diferentes sectores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Guinea Ecuatorial para evitar que más de 5.000 alumnos se vean afectados en el próximo curso escolar. Ampliamos la noticia en unos minutos. Y las autoridades del litoral abordan las nuevas medidas sobre protección de menores en Guinea Ecuatorial recogidas en la orden sancionada este 12 de agosto por el Ministerio de Seguridad Nacional. En coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios competentes, refuercen las actuaciones. También es primicia el caso de los comercios de la ciudad de Bata, que genera malestar a los clientes debido a una dinámica comercial en la que los mayoristas también acaparan la venta al detalle. Se lo contamos todo durante la edición del informativo. ¿Qué tal están? Bienvenidos a esta nueva cita informativa. Otra de nuestras primicias del día tiene que ver con la construcción de centros educativos en todo el país. Lo desarrollamos en breve. Veamos antes el avance deportivo. Buenas noches, Maxi. ¿Qué se sabe de la liguilla femenina? Buenas noches, Marisol. El fútbol 15 de agosto se ha proclamado campeón de la liga. Mientras tanto, la Conangui Fútbol Club anunciaron la fecha y la sede de su Asamblea General Ordinaria. El conjunto rojo de Quientem ha confirmado que el cónclave tendrá lugar el próximo 22 de agosto en Ebibeín. Por otra parte, la Confederación Africana de Fútbol CAF ya tiene definido su calendario de competiciones para la temporada 2026-2027. Guinea Ecuatorial ya conoce el camino que deberá recorrer en las eliminatorias hacia la Copa Africana de Naciones del próximo año. Marisol, traemos toda la actualidad deportiva en cuanto termine de informar. Hasta luego, Maxi. Y sin más noticias que avanzar, damos inicio ya a este telediario. Lo acabamos de destacar, que el vicepresidente de la República, Su Excelencia Nguema Obiang-Mange, convocó una reunión este miércoles en el Palacio del Pueblo destinada a definir la estrategia de Guinea Ecuatorial en el próximo Foro Económico Mundial de Davos, tras los excelentes resultados de la edición pasada. Con la materialización de inversiones importantes, ahora se trabaja para mostrar al mundo la nueva imagen del país. Guinea Ecuatorial prepara su estrategia de posicionamiento internacional para aprovechar su presencia en el Foro Económico Mundial de Davos como plataforma de atracción de inversiones y promoción de las oportunidades que ofrece el país. Con ese propósito, Su Excelencia Nguema Obiang-Mange ha mantenido este miércoles en el Palacio del Pueblo de Malabo una reunión de trabajo con miembros del gobierno y expertos en comunicación y marketing internacional, quienes han presentado una propuesta para reforzar la presencia y visibilidad de Guinea Ecuatorial de cara a la próxima edición del foro. La iniciativa parte de los resultados obtenidos durante la participación de la delegación ecuatoguineana, encabezada por el propio vicepresidente de la República en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial, celebrada el pasado mes de enero en Davos, Suiza. Según el balance presentado durante la sesión, 13 empresas extranjeras manifestaron posteriormente su interés en explorar posibilidades de colaboración con Guinea Ecuatorial, y de las 11 con las que se mantuvieron encuentros directos, 6 ya han confirmado su intención de desplazarse al país. Estos resultados han llevado al Ejecutivo a plantear una presencia más estructurada en futuras ediciones.
El Foro de Davos constituye uno de los principales espacios internacionales de encuentro entre responsables políticos, grandes empresas, inversores, organismos multilaterales y líderes de diferentes sectores, por lo que el gobierno considera que una participación activa puede abrir nuevas vías de cooperación, facilitar contactos empresariales y acercar potenciales inversores a las oportunidades existentes en Guinea Ecuatorial. La propuesta presentada al vicepresidente plantea construir una narrativa internacional que muestre las posibilidades económicas del país, su ubicación estratégica en África Central, las infraestructuras disponibles y los sectores abiertos a nuevas inversiones. La intención es proyectar a Guinea Ecuatorial como un posible punto de conexión para los negocios en la subregión CEMAC y mejorar la información que reciben los potenciales socios sobre el mercado nacional. Para Nguema Obiang-Mange, este posicionamiento no debe limitarse a mejorar la imagen exterior del país. La prioridad es que la presencia en espacios como Davos permita establecer relaciones con empresas capaces de invertir, desarrollar proyectos y generar actividad económica y puestos de trabajo. Esta visión ya estuvo presente durante su agenda de enero, cuando el gobierno mantuvo contactos, entre otros, con firmas internacionales de comunicación para diseñar una estrategia que acompañara la apertura del país al turismo y a la inversión extranjera. En ese sentido, el Ejecutivo pretende que la estrategia de comunicación esté respaldada por información real sobre las grandes oportunidades y condiciones para hacer negocios en Guinea Ecuatorial, de manera que los contactos establecidos en el exterior puedan materializarse posteriormente en visitas al país, negociaciones y proyectos de inversión. Prosiguen en el Senado los trabajos destinados a adecuar el contenido del marco que regula el funcionamiento de la Cámara Alta del Parlamento Nacional. El objetivo de esta revisión es dotar al órgano legislativo de un reglamento claro y acorde a las exigencias actuales. La Comisión de Reglamento del Senado ha continuado este jueves con los trabajos de adecuación y estructuración del contenido del instrumento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara Alta del Parlamento. Durante la jornada, los representantes del pueblo han proseguido con el análisis de las disposiciones que conforman este marco normativo con el propósito de dotar al Senado con un reglamento organizativo y acorde con las funciones que corresponde a este órgano del Estado. Los trabajos forman parte del proceso de revisión y consolidación de las normas que deberán orientar el funcionamiento interno de la institución, así como el desarrollo de sus actividades parlamentarias. La Comisión de Reglamento mantiene así su agenda de trabajo centrada en perfeccionar el contenido del instrumento jurídico y avanzar hacia una estructuración definitiva en un ejercicio encaminado a fortalecer el ordenamiento y la organización de la Cámara Alta. Seguimos en el Parlamento Nacional porque en la Cámara de los Diputados también prosigue el estudio de varios expedientes de quejas presentadas por ciudadanos que buscan solución a sus problemas. Este jueves se ha analizado el caso de un grupo de hermanos que disputan un terreno. La Comisión Parlamentaria de Quejas y Peticiones de la Cámara de Diputados ha analizado en la jornada de este jueves el expediente presentado por Cayetano Nyengemanse contra un grupo de ciudadanos con quienes disputan un terreno en la comunidad de vecinos de Ayanamban, esto en la jurisdicción de Bata. El demandante declara que la directiva de dicha comunidad de vecinos le había vendido esta parcela de 500 metros cuadrados en el año 2006 a 2 millones de francos céfalos, extendiéndole un certificado de medición y que meses después se trasladó al extranjero para formarse, pero que sorprendentemente a su regreso encontró que la actual presidenta de la comunidad de vecinos, Sabina Medjé, ya había revendido este terreno a Pablo Edu y Agustín Mbe, teniendo en cuenta que los demandados ya tienen edificadas varias viviendas en el lugar. El quejante exige que le paguen una indemnización por la ocupación ilegal de su parcela. Sabina Medjé, por su parte, desconoce estar ocupando ilegalmente el terreno del quejante. Alega que dicha parcela
pertenece a su difunto esposo, quien lo obtuvo a través de una ocupación pacífica y que tras su fallecimiento en el año 2003, la entonces directiva de dicha comunidad de vecinos vendió ilegalmente ese terreno al quejante. Una declaración que ha sido avalada por su hijo, que le ha acompañado este jueves ante el hemiciclo parlamentario. Durante el análisis de este expediente, se ha constatado que el juzgado de primera instancia de Bata había dictado en el año 2015 una sentencia a favor del quejante en la que se reconocía como dueño legítimo de la parcela en disputa y que se ordena el desalojo del lugar a los demandados. De igual modo, se concedía al demandante la facultad de permitirles la permanencia en el mismo a cambio de que le paguen por la compra de la parcela que ocupan. Entonces, y como no ha podido ser de otra manera, después de analizar detalladamente este expediente en el hemiciclo parlamentario, una comisión ad hoc ha sido designada para trasladarse a la comunidad de vecinos de Ayenembang para recabar más información sobre este caso en particular, persuadir a las partes y encontrar una solución amigable que satisfaga a ambas partes. Dejamos de lado las noticias parlamentarias para informarles que el primer ministro del gobierno, Manuel Osanjo, ha iniciado este jueves una ronda de reuniones para revisar las recaudaciones, conciliarlas con los datos de tesorería y corregir las dificultades que afectan al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Economía, Agricultura e Información, Prensa, Cultura y Turismo han sido los primeros departamentos en presentar sus informes. En el contexto del reforzamiento de las finanzas públicas y de las medidas orientadas a fortalecer la recaudación de los ingresos no petroleros del Estado, el primer ministro ha iniciado este jueves una serie de reuniones de trabajo con los ministerios de Agricultura, Ganadería y Bosques, Economía, Comercio, Industria y Promoción e Inversiones, e Información, Prensa, Cultura y Turismo. Durante esos encuentros, los departamentos ministeriales han presentado al primer ministro el estado de la recaudación correspondiente al mes de julio, así como el acumulado de los ingresos registrados hasta el cierre de dicho mes. Se trataba de una reunión muy técnica en la que los ministerios desde hoy estamos presentándonos para reflejar lo que ha sido los ingresos de lo que llevamos acumulado del semestre y específicamente del mes de julio. El primer ministro estuvo acompañado por el viceprimer ministro, el ministro secretario general del gobierno, la secretaria de Estado encargada de la tesorería y los directores del Ministerio de Hacienda. Durante las reuniones se han impartido orientaciones destinadas a mejorar los mecanismos de recaudación y control de los ingresos públicos. En ese sentido, se ha subrayado la importancia de que los importes consignados en las notas de ingresos emitidas por los ministerios se correspondan con las cantidades establecidas en la legislación vigente. Asimismo, se ha insistido en la necesidad de reforzar las secciones económicas de los diferentes departamentos ministeriales con el propósito de garantizar un mejor seguimiento y control de los ingresos generados. Lo que es el incremento de ingresos que hemos podido hacer el acumulado, hemos aumentado un 2%. Obviamente se puede hacer más y seguramente podemos hacer mucho más. Y son las correcciones que también desde las orientaciones que ha dado el primer ministro, que hemos tomado buena nota, vamos a ir mejorando todos los aspectos, tanto en la exigencia como en la posibilidad de ver exactamente cómo se van recaudando las tasas y conforme a la ley tributaria podemos tener todos los ingresos posibles para que podamos mantener. Otro de los aspectos destacados ha sido la divulgación de la ley de tasas, con el objetivo de que los sujetos obligados conozcan las tasas establecidas legalmente y cumplan adecuadamente con sus obligaciones. Durante los trabajos también se han analizado determinados conceptos impositivos contemplados en la legislación que actualmente no están siendo ingresados, pese a encontrarse recogidos en la ley. En este mismo contexto de fortalecimiento de las finanzas públicas, la semana pasada dieron inicio los trabajos relacionados con la puesta en marcha de la cuenta única del Tesoro, una iniciativa orientada a mejorar la gestión, el control y el seguimiento de los recursos financieros del Estado. Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la gestión de las finanzas públicas, mejorar la movilización de los recursos internos y garantizar un mayor control sobre los ingresos y recursos del Estado. Los trabajos tendrán continuidad este viernes con la presentación de los informes de recaudación correspondientes a otros departamentos ministeriales, dando seguimiento al proceso de evaluación y reforzamiento de los ingresos no petroleros del Estado.
Y más de 5.000 alumnos, lo hemos resaltado antes, podrían quedar indirectamente afectados por una disputa interna que enfrenta a diferentes sectores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Guinea Ecuatorial. Ante la proximidad del nuevo curso escolar, el gobierno ha decidido intervenir para conocer las posiciones de las partes y hallar una solución que permita garantizar la continuidad de las clases. La sala de reuniones de la quinta planta de la Presidencia del Gobierno ha acogido este miércoles un encuentro poco habitual. Representantes de las distintas partes enfrentadas dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se han sentado ante el primer ministro para exponer sus respectivas versiones sobre una controversia que se arrastra desde hace años. La intervención del gobierno no responde a una cuestión de naturaleza doctrinal o religiosa. El elemento que ha llevado el asunto hasta la presidencia del gobierno es su posible impacto social y especialmente educativo. La Iglesia Adventista cuenta con una importante red de centros escolares en Guinea Ecuatorial que atiende a más de 5.000 alumnos. Con el inicio del nuevo curso académico a las puertas, las autoridades han expresado su preocupación ante las informaciones que apuntan a posibles dificultades para garantizar el normal funcionamiento de estos centros. El Ministerio de Justicia sitúa el seguimiento institucional del conflicto en 2023, cuando recibió una denuncia presentada por una de las partes de la controversia. El expediente, según explicó durante la reunión el secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Namabal Bilingun, recoge desacuerdos relacionados con la organización interna de la Iglesia, su relación con las estructuras superiores y cuestiones administrativas y financieras. La parte denunciante, representada por Alberto Mbanguema, habría planteado, entre otras cuestiones, supuestos abusos de autoridad e intentos de división dentro de la organización, además de cuestionar determinadas prácticas administrativas y financieras. Desde entonces, el Ministerio ha convocado en diferentes ocasiones a las partes con la intención de propiciar una salida consensuada. Sin embargo, los encuentros celebrados no han permitido cerrar definitivamente las diferencias. Durante la reunión, las dos partes expusieron posiciones claramente diferenciadas. La parte denunciada, representada por Filiberto Bo Isuka, presidente nombrado por la UMAC, Unión de la Misión de las Iglesias Adventistas del África Central, defendió el funcionamiento actual de la organización y explicó ante las autoridades los procedimientos internos que regulan la relación entre la Iglesia en Guinea Ecuatorial y las estructuras superiores adventistas. También ofreció explicaciones sobre el movimiento de recursos económicos y la distribución de fondos dentro de la estructura de la organización, rechazando las acusaciones formuladas por el otro sector. La parte denunciante, representada por Alberto Mbanguema, presidente electo por la reciente asamblea, por su lado mantuvo sus cuestionamientos y señaló lo que considera abusos de autoridad y deficiencias administrativas y financieras. En su intervención también denunció supuestas dinámicas de división de carácter étnico dentro de la Iglesia y sostuvo que los problemas no estarían necesariamente en las normas internas de la organización, sino en la forma en que éstas son aplicadas por determinadas personas. Tras escuchar a ambas partes, el primer ministro puso el foco en una cuestión esencial: la necesidad de recuperar la convivencia y evitar que las diferencias internas continúen deteriorando las relaciones entre miembros de una misma Iglesia y ciudadanos de un mismo país. El mensaje del encargado de la coordinación administrativa fue esencialmente un llamamiento a la reconciliación. Pidió a las partes abandonar la confrontación y apostar por el diálogo, recordándoles que ninguna diferencia interna debería situarse por encima de la unidad nacional y del interés general. Si ha habido una cuestión que ha marcado especialmente la posición del gobierno, ha sido la situación de los centros educativos. El mensaje fue claro: las diferencias entre adultos no pueden terminar perjudicando a los menores. Con el nuevo curso escolar a punto de comenzar, el primer ministro instó a las partes a sentarse y alcanzar un acuerdo que permita que los centros continúen funcionando con normalidad. Más de 5.000 alumnos dependen de la estabilidad de estas instituciones educativas. Para ello, la disputa interna no puede traducirse en incertidumbre sobre el comienzo de las clases.
Por ello, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de intervenir si las partes no logran alcanzar un entendimiento que garantice el normal funcionamiento de los centros. La Presidencia del Gobierno considera además necesario ampliar el diálogo a las estructuras superiores de la Iglesia. Por ello, el primer ministro planteó la convocatoria de los responsables de la Unión y de la división para mantener próximamente un encuentro directo con el Gobierno. El objetivo es que quienes tienen capacidad de decisión dentro de la estructura adventista participen también en la búsqueda de una solución. La reunión celebrada en la Presidencia del Gobierno abre ahora una nueva etapa en un conflicto que lleva años sin encontrar una solución definitiva. El Ejecutivo ha optado por el diálogo y la mediación, pero también ha marcado un límite. Las diferencias internas de una organización religiosa no pueden poner en riesgo la educación de miles de niños y jóvenes. Esperamos que haya consenso entre las partes por el bien de los escolares. Mientras tanto, el vicepresidente de la República ha instruido con efecto inmediato a Educación rehabilitar todos los centros públicos del distrito escolar de Malabo. Esta información se ha dado a conocer durante la reunión que el ministro delegado encargado de las infraestructuras escolares y deportivas, Constantino Obianesona Yingono, ha mantenido este jueves con los directivos de los centros públicos de la ciudad. Durante el encuentro, Obianesona Yinguan ha transmitido a los directores de los diferentes centros la lista de escuelas públicas que deben ser rehabilitadas de manera inmediata antes del inicio del año escolar 2026-2027. Entre los centros incluidos se encuentran la Tortuga Rápida de Lamper, el Centro Integrado Cacahual, Pilabo Poyo, Rey Malabo y el Colegio Nacional de Semu, entre otros. Estas obras deberán estar terminadas antes de la primera quincena del mes de octubre. Tras transmitir las instrucciones a los directivos, Obianesona Yinguan les ha pedido que supervisen las obras junto con los inspectores de educación y los técnicos de obras públicas con el fin de garantizar que los trabajos culminen satisfactoriamente y sin quejas por parte de los centros. Obianesona Yinguan ha recalcado que la rehabilitación de estos centros públicos responde a la iniciativa del vicepresidente de la República impulsada por su compromiso de garantizar que los estudiantes del país dispongan de infraestructuras educativas adecuadas y de calidad. Más temas. La Directiva de Justicia, Culto y Derechos Humanos ha analizado este jueves el plan de acción concebido por el Gobierno para este ministerio. Ha sido durante un consejo directivo que también ha servido para examinar y aprobar proyectos como el Registro Único Digital, así como evaluar las obras de rehabilitación de los centros de reeducación de menores. En el orden del día figura el análisis del plan de acción consolidado por la Presidencia de Gobierno para el Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos, destinado a orientar las actuaciones y prioridades durante el semestre en curso, presentado por el ministro titular del ramo, Simón Gomomibui. En el Consejo también se examinó la situación de las obras de rehabilitación de los centros de reeducación de menores de Riaba y Teguete, así como la presentación del sistema del Registro Único Digital, a cargo de la empresa encargada de su implementación. En materia económica se ha abordado sobre el techo establecido para el Ministerio respecto a los ingresos al fisco y la presentación de informes periódicos. Asimismo, se analizó la tramitación de facturas de los proveedores de los centros de reeducación de menores e instituciones penitenciarias. La agenda incluyó además el conflicto entre las dos facciones de la confesión religiosa adventista del Séptimo Día y la situación del personal de la Ventanilla Única de Bata. Con este consejo directivo, el Ministerio busca dar seguimiento a sus principales acciones y adoptar las decisiones correspondientes en sus diferentes ámbitos de competencia. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional ha sancionado una orden este 12 de agosto que establece nuevos protocolos de actuación para la Policía y la Gendarmería Nacional en materia de protección de menores. A continuación, les aportamos más detalles relacionados con esta disposición. Uno de los principales elementos de la orden es la activación de la Unidad Especial de Protección de Menores junto con sus respectivas estructuras en las distintas localidades del territorio nacional. Según la disposición, entre sus funciones figura intervenir cuando se encuentren menores circulando por las calles o permaneciendo en establecimientos públicos a partir de las 22 horas, salvo que estén acompañados por sus padres o tutores y exista una justificación para ello.
La medida también contempla actuaciones en casos de menores que residan en hogares sin la supervisión continua de un adulto, así como cuando realicen actividades comerciales en las calles o establecimientos, incluso durante el periodo lectivo, o desarrollen actividades económicas o de mendicidad en la vía pública. La orden ministerial subraya que estas actuaciones tienen como finalidad garantizar la protección integral de los menores. Una vez identificados los casos, los menores deberán ser puestos a disposición de los servicios sociales para recibir la atención y protección que corresponda. Asimismo, la disposición establece la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la Fiscalía cuando existan indicios de cargos penales de adultos relacionados con la situación del menor, con el objetivo de determinar las circunstancias y posibles responsabilidades derivadas de cada caso. Permanecemos en el mismo contexto porque en un encuentro celebrado este jueves en Bata, las autoridades del litoral han abordado las nuevas medidas sobre protección de menores recogidas en la orden sancionada este 12 de agosto por el Ministerio de Seguridad Nacional. Los representantes de las entidades locales menores se han reunido este jueves en un cuanto más con el gobernador de la provincia del Litoral, Bartolomeo Bononze, y el alcalde presidente de Bata, Francisco García. El encuentro ha servido para detallar la aplicación de la nueva orden ministerial emitida por Seguridad Nacional, que refuerza la protección de la infancia y la adolescencia en la región. La preocupación del presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, Su Excelencia Obiang Bazo, ante el creciente número de adolescentes, jóvenes y adultos que ejercen la mendicidad en las calles y demás espacios públicos del país, así como la presencia de menores de edad que se dedican a la actividad de venta ambulante. Durante la jornada se ha anunciado la activación inmediata de la Unidad Especial de Protección de Menores. El nuevo cuerpo vigilará que los menores no circulen solos por la noche, perseguirá el trabajo infantil y la mendicidad en las calles y velará por su bienestar dentro del entorno familiar. En coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios competentes, refuercen las actuaciones de vigilancia, prevención y control de dichas actividades en su jurisdicción. Las autoridades han precisado, además, que los niños interceptados serán derivados a los servicios sociales de igualdad de género para su atención integral. Los adultos que incurren en explotación o negligencia quedarán a disposición de la justicia. El alcalde presidente de Bata, Francisco García Gaetze, aprovechó el encuentro para abordar también el ordenamiento urbano. El edil denunció que la venta informal de comerciantes extranjeras deteriora el estado de las aceras y ha instruido a la policía municipal a intervenir de inmediato para garantizar la limpieza y el libre tránsito en los espacios públicos. En diplomacia, la legación diplomática de Chad en Guinea Ecuatorial conmemoró este miércoles en Malabo el 76º aniversario de la independencia de su país. La jornada, marcada por emotivos discursos, también sirvió de marco para repasar los lazos de cooperación económica, cultural y política existentes entre los dos gobiernos. La misión diplomática chadiana en Malabo celebra el 66º aniversario de la independencia de la República de Chad, repasando el estado de las relaciones de cooperación y amistad que unen a Yamena y la ciudad de La Paz. Durante la ceremonia, el embajador de Chad, Zakaria Fadul Kitir, puntualizó que Chad y Guinea Ecuatorial mantienen unas relaciones bilaterales activas, impulsadas y sostenidas por la voluntad política de los dos jefes de estados. En este sentido, se han firmado desde hace tiempo un acuerdo marco de cooperación general y varios otros acuerdos bilaterales de cooperación sectorial entre la República de Chad y la República de Guinea Ecuatorial. La reciente firma de un convenio entre los dos países involucra el uso de los puertos de Guinea Ecuatorial y el tránsito de mercancías. Chad llega en un momento oportuno para reforzar la fluidez de las transacciones comerciales de los operadores económicos chadianos, afectados por el cierre del puerto de Sudán en el este y el corredor hacia el Mar Rojo, concluye el embajador. Por su parte, la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maricruz Evunandem, ha señalado que las relaciones entre Guinea Ecuatorial y Chad
atraviesan un momento positivo, cordial y de fortalecimiento activo gracias a la voluntad expresada por ambos gobiernos. En este marco, la cooperación entre ambos estados ha encontrado un eje de especial importancia en el transporte, la logística y la conectividad regional. La ceremonia finalizaba con el corte del pastel y con el firme compromiso de las partes de seguir afianzando la cooperación económica, cultural y política existente entre los dos países. Más noticias. El próximo 15 de agosto se celebrará la segunda edición del certamen literario Mujer Guineana, una idea concebida para potenciar a las escritoras ecuatoguineanas y rendir homenaje a la primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obiang, por su labor como promotora del empoderamiento femenino nacional. Desde las raíces culturales hasta las páginas de las nuevas generaciones, el certamen pretende convertirse en un espacio para fomentar la creación literaria y poner en valor el papel de la mujer ecuatoguineana en el ámbito de las letras. El certamen busca un espíritu de resiliencia y una apuesta por la formación y el cultivo de los valores que caracterizan a la mujer guineana. Como parte de sus objetivos, esta nueva edición permitirá a las participantes conocer una destacada colección de obras literarias contemporáneas de Guinea Ecuatorial, incluyendo algunos de los títulos más recientes de la producción nacional. El encuentro tendrá lugar como escenario la Biblioteca Nacional y estará dedicado al homenaje por el natalicio de la primera dama de la nación, doña Constancia Mangue Nzuokomo, reconociendo su papel en la promoción del talento nacional. Con esta iniciativa, la literatura femenina vuelve a situarse como una vía para preservar las raíces, fortalecer la identidad cultural y dar mayor visibilidad a las voces de las mujeres guineoecuatorianas. La compañía de telefonía Muni prosigue con las actividades promocionales por el lanzamiento oficial de su red 5G. La empresa está realizando tómbolas, ofrece obsequios a los clientes, incluyendo animaciones musicales, para premiar la fidelidad de sus abonados y captar la atención de nuevos usuarios. Con motivo de la llegada de la tecnología 5G, la empresa Muni mantiene un ambiente festivo y lleno de animación en sus distintas tiendas. Durante estas jornadas, los clientes que acuden a los puntos de venta no solo pueden realizar sus compras habituales, sino también participar en una tómbola especial. Entre los premios que se están distribuyendo para premiar la fidelidad de los usuarios, destacan diversos artículos promocionales como llaveros, gorras, camisetas, bolígrafos y cuadernos, entre otros recuerdos. Cabe destacar que la imagen oficial de esta campaña promocional está a cargo de Fiston Boy, convirtiéndose en la atracción principal de estas jornadas, ya que para esta fase del evento no se cuenta con otros artistas invitados. Ahora les informamos del caso de los comercios de la ciudad de Balta que generan malestar a los clientes. Estos se quejan del mal estado de algunos artículos que comercializan ciertos vendedores con precios elevados. La situación se agrava debido a una dinámica comercial en la que los mayoristas también acaparan la venta al detalle. Esta mañana recorrimos los principales puntos de venta de la ciudad. Los mostradores exhiben ropa sin color, calzados gastados y bolsos con fallas visibles. Aunque sin embargo las etiquetas marcan diferentes cifras. La indignación entre los compradores tiene un motivo claro: al no vender esta mercancía defectuosa como si fuera nueva. Muchos comerciantes prefieren tirarla a la basura antes de bajar el precio o a un nivel accesible. Buscamos la versión de los mayoristas, intentamos recabar su postura sobre esta política de precios y el destino final de los productos, pero rechazaron responder ante nuestras cámaras. Ningún responsable ha aceptado dar explicaciones. Mientras tanto, los vecinos de Bata ven cómo se desperdician artículos que aún podrían aprovecharse. Un golpe directo al propuesto de las familias que buscan opciones económicas en la ciudad. En otros asuntos, Azonga Noticias sigue de cerca la participación de la representante de Guinea Ecuatorial en Miss World 2026. A continuación, les ofrecemos imágenes de las primeras actividades a las que ya ha participado María de Los Ángeles en Vietnam, donde este año tiene lugar
este certamen internacional de belleza. La candidata ecuatoguineana ha participado en las diferentes actividades programadas por la organización, compartiendo momentos de convivencia con las representantes de otros países. En la ceremonia de apertura lució un traje tradicional vietnamita, sumándose a una jornada marcada por la cultura y las tradiciones del país anfitrión. Durante la imposición de bandas, nuestra representante subió al escenario internacional luciendo una creación del diseñador ecuatoguineano Lucas Escalada. Y entre ceremonia y ceremonia, las candidatas continúan con las actividades cotidianas del certamen, compartiendo experiencias y estrechando lazos durante su estancia en Vietnam. La participación apenas comienza y Azonga Televisión continúa siguiendo de cerca el recorrido de la representante ecuatoguineana rumbo a la gran final de Miss World 2026 prevista para el 5 de septiembre. Desde aquí nos seguimos deseando mucha suerte en el certamen. Los siguientes deportes, Maxi, ya se conoce la posición de Guinea Ecuatorial en la próxima CAN. Así es, Marisol, se encuentra en el grupo E junto a la República Democrática del Congo, Zimbabue y Sierra Leona. Munifuente de Innovación patrocina este espacio. Buenas noches. Y en deportes, la Confederación Africana de Fútbol CAF ya tiene definido su calendario de competiciones para la temporada 2026-2027. Guinea Ecuatorial ya conoce el camino que deberá recorrer las eliminatorias hacia la Copa de África de Naciones, mientras la CAF ha fijado también las fechas de sus principales torneos de selecciones, clubes, fútbol sala y fútbol playa. Este calendario para las competiciones de fútbol de África incluye varias citas importantes y que tendrán a Ghana, Egipto, Senegal, Marruecos y Sudáfrica como países anfitriones. La principal competición será la Copa de África Pamoja 2027, que se disputará en Kenia, Tanzania y Uganda del 19 de junio al 17 de julio de 2027. Las eliminatorias arrancan en septiembre de este año. Guinea Ecuatorial está en el grupo E junto a la República Democrática del Congo. También tiene fecha la Supercopa de la CAF, será el 8 de noviembre en Taswan, en Sudáfrica, con el enfrentamiento entre Mamelodi Sundowns, vencedor de la Liga de Campeones, y el UEMS Argel de Argelia, ganador de la Copa Confederaciones. En las categorías inferiores, Ghana organizará la CAN Sub-20 entre febrero y marzo de 2027, mientras que Marruecos acogerá la CAN Sub-17 en abril y mayo. En cambio, Egipto será la sede de la CAN Sub-23, torneo que además repartirá las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y en el fútbol sala, Marruecos volverá a organizar la CAN del 12 al 21 de octubre de este año. Senegal, por su parte, acogerá en noviembre la Copa de África de Fútbol Playa. En las competiciones de clubes, la primera ronda preliminar de la Liga de Campeones y de la Copa Confederaciones se disputará del 4 al 6 de septiembre. Los partidos de vuelta serán entre el 11 y el 13 del mismo mes. Un calendario que la CAF presenta como un paso adelante para lograr una temporada más organizada, estable y previsible para las federaciones, los clubes y los aficionados africanos. Y aquí en casa felicitamos al equipo de Aconive. Hablamos del Fútbol Cup 15 de agosto, que este jueves se proclamó campeón tras imponerse por la mínima a las reinas de Bioko en la última jornada. Con esta victoria, el conjunto de Aconive sella el doblete. Mañana traeremos todos los detalles de este gran encuentro. Y ahora sí, como lo hemos avanzado en los titulares, el Akonangui Fútbol Club ha anunciado la fecha de la sede de su Asamblea General Ordinaria. El conjunto rojo-requi en tema ha confirmado que el conclave tendrá lugar el próximo 22 de agosto en Ebibeín. La cita reunirá a la directiva, aficionados, simpatizantes y demás miembros del club del equipo rojo de Quientem.
La Asamblea General se presenta como un escenario importante para analizar la situación actual de la entidad y definir las líneas de trabajo de cara a la próxima temporada. La directiva encabezada por Marco Simanfono pretende contar con la participación de todos los sectores vinculados a la Conangui Fútbol Club. Durante el encuentro que acogerá la ciudad de Bibein el próximo 22 de agosto se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la entidad deportiva, además de propuestas y orientaciones destinadas a fortalecer el proyecto deportivo e institucional. La cita permitirá también a los seguidores conocer de primera mano los planes que marcarán el rumbo del equipo en el nuevo curso. La convocatoria ha sido difundida por el propio club a través de las redes sociales con una invitación abierta a aficionados y simpatizantes. La participación de la masa social será uno de los elementos importantes de una jornada que busca reforzar la conexión entre la entidad y su entorno. Con esta convocatoria, el 22 de agosto se presenta como una fecha señalada para el conjunto rojo de Quientem para avanzar en la definición del proyecto y sentar las bases de cara a la campaña 2026-2027. Y nos llega esta mala noticia de última hora. El deporte ecuatoguineano está de luto tras el fallecimiento de Pablo Esono Nze Nengono, presidente estatutario de la Asociación Ecuatoguineana de Rugby. La noticia ha sido confirmada por la propia asociación, que lamenta profundamente la pérdida del dirigente deportivo y traslada sus condolencias a sus familiares, allegados y a toda la familia del rugby ecuatoguineano. Pablo Esono Nze Nengono fue uno de los grandes impulsores del rugby en Guinea Ecuatorial, contribuyendo al desarrollo y a la promoción de esta disciplina tanto en la región insular como en la región continental. Desde el mundo deportivo se recuerda su compromiso con el rugby y su dedicación al crecimiento y a la consolidación de este deporte en el país. Descanse en paz. Fuente de Innovación patrocina este espacio. Marisol, con esta triste noticia cerramos el espacio deportivo. Hasta mañana, Maxi. Y es todo por hoy en Azonga Noticias. Muchas gracias, como siempre, por elegirnos. Buenas noches y feliz descanso.